La primera carta de Juan, capítulo 1. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado, y nosotros lo vimos, y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre, y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz, y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos, y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Audioescuelasabática.com. Miércoles 15 de diciembre. Un profeta como yo. Repetidas veces, el Señor le había advertido a Israel que no siguiera las prácticas de las naciones que lo rodeaban. Al contrario, debían dar testimonio a esas naciones. Deuteronomio capítulo 4, versos 6 al 8. En Deuteronomio capítulo 18, verso 9 al 14, Moisés nuevamente les advierte acerca de sus prácticas específicas, que eran una abominación para con Jehová. Deuteronomio capítulo 18, verso 12. Por ende, en este contexto, les dice: a los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Deuteronomio capítulo 18, verso 13. Escucha Deuteronomio capítulo 18, versos 15 al 19. ¿Qué les quiere decir Moisés allí? Luego compara esto con Hechos capítulo 3, verso 22 y capítulo 7, verso 37. Pedro y Esteban, ¿cómo aplican Deuteronomio capítulo 18, verso 18? Deuteronomio capítulo 18, versos 15 al 19. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho.
Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Hechos capítulo 3, verso 22. Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Hechos capítulo 7, verso 37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Deuteronomio capítulo 18, verso 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. En referencia al pacto del Sinaí, Moisés narra que los hijos de Israel, en la revelación de la ley de Dios, Éxodo capítulo 20, versos 18 al 21, querían que Moisés actuara como mediador, como intercesor entre ellos y Dios. Es entonces cuando Moisés les promete 2 veces que el Señor levantaría un profeta como Moisés. Deuteronomio capítulo 18, versos 15 y 18. Dado el contexto, la idea es que este profeta, al igual que Moisés, entre otras cosas también sería un intercesor entre el pueblo y el Señor. Muchos siglos después, tanto Pedro como Esteban citan este pasaje en referencia a Jesús. Para Pedro, Jesús fue el cumplimiento de lo que habían dicho sus santos profetas, Hechos capítulo 3, verso 21, y los líderes debían obedecer a él y lo que él dice. Es decir, Pedro usó este pasaje que los judíos conocían y lo aplicó directamente a Jesús, con la idea que debían arrepentirse por lo que habían hecho. Hechos capítulo 3, verso 19. A continuación, en Hechos capítulo 7, verso 37, cuando Esteban, aunque en un contexto diferente del de Pedro, estaba proclamando a Jesús, él también se refirió a esa famosa promesa y también sostuvo que señalaba a Jesús. Estaba diciendo que Moisés, con su papel en la historia y como dirigente de los judíos, había prefigurado a Jesús. Es decir, al igual que Pedro, Esteban buscaba mostrarle al pueblo que Jesús era el cumplimiento de la profecía y que necesitaban escucharlo. Contrariamente a la acusación formulada en su contra de que Esteban había estado hablando palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, Hechos capítulo 6, verso 11, Esteban proclamó a Jesús como el Mesías, un cumplimiento directo de lo que Dios había prometido a través de Moisés. Estos versículos, ¿en qué medida muestran cuán primordial fue Jesús en toda la Biblia y por qué toda nuestra interpretación de ella debe estar centrada en Cristo?